Como dijimos anteriormente, hoy volvemos un poquito a lo que es el plan, ¿sí?, de igualdad de oportunidades, y este constituye básicamente una visión estratégica, ¿no?, que permitiría a la empresa definir, orientar acciones en un plano operativo, ¿no? Y también trabajar o contribuir a comunicar, ¿no? Ahora más adelante Marina va a explayarse sobre lo que es la comunicación, que esa comunicación es tanto interna como externa respecto a la empresa en sí, ¿no? Entonces, pensar en este plan supone inicialmente asumir un compromiso en el tiempo, ¿sí? Como dijimos la clase pasada, esto es un proceso, o sea, no se logra de la noche a la mañana, pero sí tiene que haber un compromiso, ¿sí?, en el tiempo, ya que se tratan de transformaciones que posiblemente van a requerir múltiples acciones y recursos, ¿sí? También supone que hay que construir acuerdos sostenidos, ¿no?, en la legitimidad de los roles y en la importancia en el tema que el tema reviste para la vida y el crecimiento de la empresa. Además, este plan de igualdad de oportunidades no es una receta, ¿sí? O sea, lo que existen son lineamientos y ejemplos que cada empresa puede ir tomando, por eso la importancia para nosotras la importancia de este módulo, ¿no? Porque de alguna forma escucharnos nos permite también conocer qué están haciendo otras empresas dentro de mi mismo rubro o en otro rubro. Y entonces, de alguna forma, cada pyme puede construir su propio plan de igualdad de oportunidades de acuerdo a su realidad, a su alcance, a sus recursos y sus propósitos, ¿no? No sé si querés explicar la gráfica ahí, cómo se supone. Sí, siempre estamos pensando en esquemas que son circulares, ¿no? Porque cuando desde el momento en que uno proyecta algo, va a requerir el desarrollo de una visión estratégica, como planteábamos más temprano, pero también de objetivos, de acciones concretas, de metas para medir precisamente si me acerco o no, los indicadores que podamos construir en ese sentido, y luego también la evaluación para que ese plan se retroalimente con los aprendizajes. Y algo que me parece, antes de mencionar las esferas de este plan, es fortalecer esta idea de la construcción de acuerdos sostenidos en la legitimidad de los roles. La decisión de implementar planes de igualdad de oportunidades en lo que vamos observando en las instituciones y organizaciones que lo hacen, requiere y supone la decisión del mayor nivel de jerarquía de la organización. Es decir, puede ser algo que crezca de abajo hacia arriba, pero que al momento de implementar un plan de trabajo es necesario que lo asuma la dirección o la presidencia del emprendimiento, en este caso del emprendimiento productivo, precisamente de la pyme, precisamente para dar cuenta de que es una decisión institucional que se toma para implementar estas medidas. Entonces, por eso decimos que el punto 1 de un plan es el compromiso de la organización con generar precisamente esta propuesta de trabajo. También se puede generar entonces, luego lo vamos a ver, un comité permanente de trabajo en este sentido, es decir, conformar un grupo de trabajo para implementar estas acciones, para que precisamente se delimiten roles y funciones que tengan esta tarea a cargo y que no sea ni algo que se hace como un extra, ni algo que se hace de manera voluntaria, sino que sea parte de un trabajo que la empresa decide asumir. Entendemos que existen dificultades en ese sentido también y por eso hay programas que acompañan este tipo de iniciativas. El tercer momento es la generación de un diagnóstico, es decir, esta foto dinámica que venimos diciendo desde el primer momento de qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen, cuáles serían los desafíos también del sector al cual cada uno pertenece en este sentido, qué cosas
es necesario hacer y fortalecer para poder incorporar la perspectiva de género en nuestro marco laboral y productivo. La elaboración entonces del plan propiamente dicho, una vez que tenemos definido ese diagnóstico, que incluye también un mapeo de actores y actrices para definir quiénes son nuestras alianzas y quiénes son aquellos actores que nos pueden acompañar en este sentido, la implementación o la implantación del paquete de medidas que se hayan definido, y como decía antes, entonces la evaluación y el seguimiento, que nos va a permitir retomar entonces, fortalecer, profundizar el compromiso de la organización, y seguramente en una segunda etapa se podrán profundizar muchas cuestiones y ya se habrá transformado entonces, si logramos generar un plan de trabajo acordado, comprometido y con lineamientos claros, se habrá logrado entonces la instauración de una cultura laboral en este sentido. Entonces, una segunda instancia del plan supone profundizar algunas cuestiones y también salir a comunicarlo, ¿no? Y esto es lo que nos va a interesar trabajar luego. ¿Querés presentar vos esto, Ro, o lo presento yo? Hoy voy. Dale. Quizás podemos hacer una y una, así no hacemos tan monótono. Cuando pensamos entonces en este plan, hay algunos ejes que son importantes, ¿no? Que se pueden incluir dentro de, el plan de igualdad de oportunidades, ¿no? Entre ellas tenemos las políticas y las prácticas inclusivas, que se trata de políticas y prácticas que promuevan justamente la igualdad de género en todos los aspectos de la gestión empresarial, ¿no? Entonces, esto puede incluir políticas de igualdad salarial, de conciliación entre la vida laboral y familiar, como por ejemplo cuando hablamos de licencias, de horarios flexibles, inclusión de sectores de cuidado, teletrabajo, políticas de prevención y atención al acoso y la discriminación de género, que puede ser a través de elaboración de protocolos que establezcan los mecanismos de abordaje si ocurriera algún caso, ¿no? Y estas políticas deben ser comunicadas y aplicadas, como decimos, de manera efectiva a toda la organización. Sí, en ese sentido luego vamos a ver que algunos lineamientos en algunos programas ya prevén precisamente la corroboración de que la organización que va a percibir el financiamiento implementa algunas de estas medidas. Entonces también se nos vuelve requisito, digamos, que esto es importante considerar. El marco normativo va generando prácticas que se supone en este caso del sector de pymes, tiene que incorporar, entonces se prevé el acompañamiento, pero se prevé también considerarlo un requisito para acceder a otras cuestiones. La capacitación y sensibilización precisamente tiene que ver con que es necesario capacitar a las personas que trabajan en la empresa en temas de género y diversidad, y precisamente para aumentar la conciencia sobre las desigualdades existentes y promover un cambio de enfoque. Y en este sentido, la formación sistemática en habilidades de liderazgo inclusivo y cooperativo, la comunicación no sexista y la gestión de la diversidad pueden ser de gran utilidad también. Estamos entonces planteando que tiene que ver con no la competencia, sino precisamente otras formas de liderar y otras formas de construir equipos de trabajo capaces de incluir la diversidad de personas en este sentido. En cuanto otro de los ejes que se puede considerar es la cultura organizacional inclusiva, y que es importante poder promover esta cultura empresarial que valore la diversidad en este marco de igualdad, y donde esto implica fomentar, ¿no?, un entorno de trabajo en el que se respeten y valoren, ¿no?, las contribuciones que puedan hacer las diferentes personas, ¿no?, independientemente, obviamente, de su género. Entonces, en un ámbito en el que se puedan eliminar efectivamente los comentarios sexistas, las diferencias de trato, donde la promoción sea de un liderazgo inclusivo, cooperativo, la formación de equipos de trabajo y el fomento justamente de la participación
de las mujeres y diversidades en todos los niveles de la empresa, ¿no? Bien, y como decíamos más temprano, el seguimiento y evaluación de este tipo de medidas, también reconociendo, digamos, la dificultad en muchos casos de implementar. No me refiero a resistencias vinculadas al tema, sino también las dificultades económicas, las dificultades de recursos, lo que a veces vemos como un valor en las pymes que tiene que ver con la escala y el tamaño, también puede ser un factor de dificultad a la hora de asumir nuevos compromisos y nuevos desafíos. Entonces, es importante también hacer una evaluación y un seguimiento en este sentido que nos permita evaluar, valga la redundancia, las acciones implementadas, identificar posibles mejoras, errores, y a su vez garantizar también que se logren los objetivos que se ha propuesto el plan, en este caso de igualdad de género en la empresa. Y a su vez también poder comunicar en este sentido no solamente los logros, sino también las dificultades, en clave de ser una experiencia que posibilite a quienes van a transitar luego el camino poder también salvar algunas dificultades y buscar alianzas y recursos en este sentido para poder profundizar las acciones de transformación. Como ven en la imagen, intentamos ilustrar la importancia de la diversidad y de que puede una organización, respetando la diversidad, tener un orden armonioso. Algunas cuestiones entonces para fortalecer precisamente un clima laboral, cooperativo e inclusivo que tomamos de un manual del Ministerio de Desarrollo Productivo, bueno, actual Ministerio de Educación, de Economía de la Nación, tienen que ver con 4 cuestiones que se proponen para la implementación en las pymes, ¿no? Una que tiene que ver con definir claramente el respeto irrestricto por los derechos de todas las personas, que es digamos, el manual de ética es la base ética y los valores con los cuales cada una de nuestras empresas o de nuestros entornos laborales, profesionales, productivos se piensa, ¿no? Desde dónde estamos posicionando esta acción. También con la creación de ámbitos específicos, como veíamos más temprano en una de las esferas del Plan de Igualdad de Oportunidades, que tiene que ver con definir equipos de trabajo que asuman llevar adelante cada una de estas acciones, más allá de que son acciones transversales que se tienen que implementar en todas las prácticas y políticas de la empresa, pero es cierto también que necesitamos generar ámbitos específicos garantes de implementar, por ejemplo, los protocolos de actuación en caso de situaciones de violencia que se viven en la empresa, digamos, ¿no? Para las situaciones de violencia, tal como veíamos más temprano con la ley, existen otros mecanismos del Estado en el resto de la vida que no tiene que ver con lo que transcurre en la pyme. Pero cuando se trata así de una situación de violencia vinculada al ámbito laboral, es necesario que se generen propuestas de implementación de acciones, no solamente de promoción y alerta, de sensibilización, como veíamos antes, sino también manuales y protocolos que apliquen de manera transparente y universal. Esto suele ser un tema que se estudia bastante en investigaciones y que precisamente lo que se busca es que la transparencia y la universalidad en la garantía de los derechos de las personas, en especial de las mujeres que sufren situaciones de violencia, estadísticamente en mayor proporción que los varones, pero con la eliminación de todas las formas de violencia. Esta también es algo en los que nos vamos a posicionar, la eliminación de todas las formas de violencia hacia todas las personas, con la mirada en particular hacia quienes, estadísticamente, insisto, sufren en mayor medida. Y a su vez la comunicación interna y externa, que tiene que ver precisamente con contribuir a fortalecer de manera empática las transformaciones necesarias. Es decir, que una persona no le ocurran las cuestiones que venimos planteando, no quiere decir que no ocurran, sino que hay que ponerse en el lugar del otro o de la otra en este caso para poder reconocer entonces en términos de comunicación, no solamente hacia el interior de la pyme, sino hacia afuera también, que es un tema que nos importa trabajar y que consideramos que hay que abordarlo social, cultural, productiva y laboralmente. En este sentido, entonces, hay algunos lineamientos que se proponen desde la comunicación, que se dio en llamar comunicación inclusiva y cooperativa,
y otras formas de liderar que también vamos a ir conversando a lo largo de este encuentro. Hay un estudio de Heller y Ruiz que se dio precisamente a mediados de los 80, es una estadística que ha variado, pero que es interesante retomarla, es parte de la bibliografía que tenemos para este módulo, a partir de un estudio realizado para el Instituto de Administración Pública, y se pudo comprobar la escasa participación de mujeres en cargos de decisión y poder dentro del sector público. Hoy lo veíamos vinculado a la relación, las mujeres estudian, logran terminar carreras universitarias en mayor medida, pero no logran acceder a los cargos de decisión en esas mismas instituciones, en un reflejo similar. Uno de los datos más significativos hallados fue que a igualdad de credenciales educativas, las mujeres tardaban 11 años o más para acceder a un cargo de dirección dentro del sector público en relación a sus pares masculinos. Estas son algunas de las cuestiones que, cuando existen leyes que garantizan la igualdad de oportunidades, entonces se van abordando con mayores niveles de paridad en los cargos. Considerando este escenario, entonces, afirmamos que ninguna acción es neutral en términos del impacto que se genera sobre varones, mujeres y otras identidades. Desde el momento de su diseño hasta la ejecución y evaluación, la planificación de prácticas y políticas, así como el desarrollo de intervenciones, debe considerar una perspectiva de género que visibilice los puntos de partida desiguales en la sociedad para las mujeres y las identidades disidentes. Que finalmente no hacerlo reproduce barreras de acceso a derechos y constituye un obstáculo para el logro del crecimiento económico y social con equidad. Comprender el impacto de género y su contexto requiere asumir una revisión de las prácticas en el plano organizacional y poner en tensión esa neutralidad aparente en la gestión de políticas de desarrollo productivo. Entonces nos encontramos con este escenario y siguiendo en la línea de la propuesta de la comunicación inclusiva y cooperativa, vamos a plantear también otras formas de trabajar. Varios estudios, Cárdenas entre otros, 2010, demuestran que en general, ya estamos hablando de un estudio más actualizado, y sin embargo plantea lo siguiente. Demuestran que en general las mujeres le atribuyen mayor importancia y valor a sus características personales que a las condiciones externas o al apoyo de otros, como lo ilustra el siguiente testimonio de una presidenta de una empresa argentina. ¿Qué quiere decir? Que le atribuyen mayor importancia y valor a sus características personales que a las condiciones externas o al apoyo de otros. Precisamente que no hay condiciones objetivas para lograrlo, sino que depende del esfuerzo particular que la persona haga, en este caso las mujeres, hagan para acceder a determinada cuestión, ¿no? Da cuenta de una dificultad estructural. Y dice la presidenta de esta empresa argentina, que decidimos no nombrar: trabajo con pasión, sueño en grande, a pesar de contar con recursos escasos, no me limito en los sueños. Persistencia, intento hasta el final. Y sé manejar muy bien mis frustraciones o las frustraciones. Soy curiosa y con pocas variables puedo imaginar soluciones creativas. Sin embargo, el apoyo de mi familia fue crucial para mi desarrollo profesional. ¿Qué decimos aquí entonces? ¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades para demostrar y ejercer nuestras capacidades y conocimientos? Las estadísticas nos van a decir que no, que las mujeres nos encontramos con más barreras a la hora de demostrar y poder ejercer nuestras capacidades y demostrar nuestros conocimientos, y que nos cuenta la presidenta de esta empresa argentina que haber contado con el apoyo de la familia, es decir, haber podido distribuir esas tareas que habitualmente se consideran de mujeres en el hogar, fue crucial para el desarrollo profesional. Es decir, confirma que es necesario distribuir las tareas de cuidado en el hogar, que es necesario organizar y visualizar de otra manera la división del trabajo en nuestra sociedad, no con una dimensión solamente sexual, sino precisamente pensada en un marco de igualdad de oportunidades. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿tenemos todas las personas las mismas oportunidades para demostrar y ejercer nuestras capacidades y conocimientos? Bueno, las imágenes nos van a decir que no tenemos objetivamente todas las personas las mismas oportunidades. Es decir, que no suponiendo que partimos del mismo lugar, lo cual tampoco sería cierto,
pero que al momento entonces de desarrollarnos profesional y laboralmente nos encontramos con otros obstáculos. Si a eso le sumáramos dificultades de otro orden, como vemos en la primera imagen, por supuesto que estamos hablando de condiciones objetivas, ¿no? No están dadas, es decir, presenta barreras nuestra sociedad para el desarrollo igualitario de todas las personas. Entonces, ¿qué decimos cuando nombramos también? Vamos a abordar una cuestión que no solamente tiene que ver con barreras vinculadas a cuestiones formales y de acceso, sino también a la invisibilización que muchas veces se atribuye a cuestiones del lenguaje. El lenguaje es un instrumento de transmisión y construcción de sentidos comunes, somos el único animal que habla, y a partir del lenguaje entonces construimos una visión del mundo y una visión también de nuestros valores, y nos comunicamos en este sentido para reconocernos, y es un insumo clave para visibilizar cuestiones y reconocer derechos de grupos históricamente discriminados o negados. Decimos entonces que es un insumo clave, que es una herramienta para la visibilización. El modo en que hacemos uso del lenguaje no es nunca neutral en relación a los géneros e identidades, y siempre está cargado de sentidos, es decir, lo que nombramos, lo que no nombramos, cómo lo nombramos, y de eso da cuenta precisamente la lengua. Es una de las formas con que cada cultura logra reflejar su visión del mundo. No es lo mismo nuestra lengua castellana, no es lo mismo cada una de las lenguas en los idiomas originarios, no es lo mismo como se nombran en el inglés, no dicen lo mismo y no se construyen de la misma manera, sino que nombran el modo en que se visualiza y la cosmovisión del mundo. Numerosas universidades de nuestro país incorporaron o reconocen en sus estatutos el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, voy a empezar derribando un mito. No quiere decir hablar con la E, no quiere decir hablar con la X. El lenguaje inclusivo precisamente lo que busca es no reproducir estereotipos y no invisibilizar a nadie en su forma de expresarse, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Río Negro, la Universidad de Cuyo, de Córdoba, de Rosario, la Universidad San Juan Bosco de Chubut, también el Banco Central, y muchas entidades financieras, además de otros actores del mundo público y privado, han incorporado otras formas de nombrar que incluyen a las diversidades, a las mujeres, a los varones, en un lenguaje que no es excluyente y que no es de invisibilización. Más temprano nombrábamos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés llamada CEDAW, muy conocida en el universo de los estudios de género de 1981, establece en su artículo 5 que los Estado parte, que nuestro país es Estado parte es firmante de esa convención, tienen que tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas. Nos vamos a encontrar nuevamente con esta imagen que se transmite por cuestiones culturales, comerciales y publicitarias, se transmite hacia las infancias en las cuales se reproducen formas de relación, primero vinculadas a la realeza, ¿no? En este caso, la niña vestida como de reina o princesa, y el varón en un lugar de estereotipado también, ¿no? De el príncipe azul, podríamos decir. Entonces, estamos pensando en que son funciones que reproducen valores vinculados a la sumisión, a la quietud, a la espera, y son algunas de las cuestiones que luego se reproducen en esa división sexual del trabajo. Vamos a pasar un poco más rapidito con esto porque nos quedan algunos elementos más para plantear, pero en el apunte que ustedes tienen a disposición hay algunas sugerencias que decimos cuando nombramos, nos preguntamos, ¿no? En esto de pensar el sustantivo hombre en una clara definición biológica como un universal, ¿no? Entonces, existen hoy, acá en la derecha de la filmina, van a ver que existen hoy otras formas de nombrar que no necesariamente incluyen la E o la X o el arroba, que en algún momento se usaba mucho, que son difíciles de pronunciar, que extienden a veces las intervenciones o los discursos, pero que son formas de visibilizar, digamos, que tienen que ver con lo que
también llamamos como ese salto semántico, que nos permiten ver cosas que antes no veíamos y que nos permiten también ver la asimetría en el trato, esos vacíos léxicos, pues palabras que tenemos para nombrar a algunas cuestiones que no incluyen la diversidad de personas en ese sentido, o el orden de presentación, pero que hay sí muchas sugerencias hoy por hoy que tienen que ver precisamente, muchos organismos, muchas empresas ya han armado o elaborado sus manuales de comunicación en este sentido con lenguaje inclusivo, incluyendo, por ejemplo, términos, ¿no? Si nos tenemos que referir a los ciudadanos, nos podemos referir a la ciudadanía, si queremos dar la bienvenida a algo, en vez de decir bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, podemos decir les damos la bienvenida, y estaríamos entonces incluyendo a todas las personas en este sentido. Hay algunas personas que están participando de este curso que no se reconocen ni como varones ni como mujeres, entonces no se trata de algo que pasa ya lejos, sino que es algo con lo que convivimos cotidianamente y que es necesario reconocer y hacer visible precisamente para no solamente incluir, sino no incomodar a nadie en este sentido. Y en la línea, entonces, porque estamos hablando de que muchas de las personas que estamos acá producimos bienes y servicios, entonces también generamos seguramente publicidad de nuestros bienes y servicios, y la publicidad es un gran terreno de construcción de imaginarios y sentidos que es necesario revisar para no reproducir estereotipos y mandatos. Nada es neutral. Vamos a partir de esta idea. El lenguaje inclusivo no solo involucra la producción escrita, al momento de producir contenidos y diseñar materiales, es necesario que la selección de imágenes y recursos visuales que se elijan no reproduzcan estereotipos ni una mirada única sobre las identidades. Al utilizar figuras humanas también, el riesgo a veces de la subrepresentación identitaria, es decir, identidades que no se reflejan en esas figuras humanas, aparece de manera frecuente. Por eso se recomienda apelar a recursos gráficos que no presuman características particulares en relación a los géneros y que no refuercen cualidades que suponen una pertenencia exclusiva de mujeres, de varones u otras identidades. Elegimos publicidades viejas para no herir susceptibilidades por si alguien se sentía, por si estábamos tomando la publicidad de alguien que estuviera aquí presente o que alguien haya participado en el diseño, entonces elegimos publicidades viejas. Acá estamos viendo cómo también se reproducen entre varones, entre padres e hijos y entre madres e hijas estos mismos roles, por eso vamos a insistir con esta idea de que no hay buenos y malos en este escenario, sino que hay reproducción cultural, y que esa reproducción cultural es necesario revisarla en todas las personas. Acá está el niño diciéndole a su mamá que no se olvide de prepararle una cerveza fría, una bebida fría, que papá la espera en casa. Y después tenemos a dos varones que podrían ser padre e hijo jugando a la batalla naval, ¿no? En una idea del varón vinculado a la hombría, a la guerra, a lo bélico, y también al derecho al juego, a la diversión. Y allá de fondo se ven dos mujeres, una mamá podría ser y una niña, lavando o haciendo alguna tarea doméstica. Entonces, bueno, nos encontramos acá con una clara reproducción de roles y estereotipos, además de la división sexual del trabajo. Y en este sentido, entonces, hay un autor, un psicólogo, que se llama Luis Bonino Méndez, que plantea la necesidad de visualizar algo que él denominó una categoría nueva, que creo que lo denomina nuevas masculinidades, para abordar precisamente los micromachismos. Entonces, bueno, no sé si nos va a dar ahora el tiempo para leer cada una de estas cuestiones, pero quizás revisaríamos algunas. Nos referimos entonces en este escenario a la construcción, como veíamos en el tiempo, y sostenida filosóficamente, históricamente y culturalmente, a la construcción de una masculinidad tradicional o hegemónica, como van a decir estos autores, ¿no? Es decir, extendida ampliamente y poco cuestionada. Y nos vamos a referir entonces en otra columna a una nueva forma también, que ya existe y que ya se desarrolla y que nos las encontramos también con más frecuencia en nuevas generaciones, pero no excluyente,
de nuevas masculinidades, es decir, otras formas de ser varón en nuestra sociedad también, vinculados a los siguientes aspectos. Vamos a leer dos o tres nada más. Por ejemplo, en el aspecto vinculado a la desigualdad, uno podría reconocer claramente que la masculinidad tradicional o hegemónica fomenta que algunas personas mantengan el control sobre otras para acaparar el poder, en este caso los hombres. Cuando decimos masculinidad no nos referimos a que solamente la llevan adelante los varones, pueden ser también mujeres con este tipo de perfil, es decir, reproducen estas relaciones de poder. Entonces, sí, nos referimos a nuevas masculinidades, es decir, en este caso, el rol privilegiado en una sociedad desigual como la nuestra, la tienen los varones. Entonces, una nueva masculinidad sí supone el reconocimiento de otra forma de ser varón en nuestra sociedad, y en este caso, vinculado a la desigualdad, por ejemplo, se trata de acciones, conductas, valores, formas de llevar adelante las relaciones basadas en la horizontalidad, el consenso y las relaciones entre iguales. Otra de las cuestiones muy claras que en nuestra sociedad se da en beneficio mayormente de los varones y en detrimento del desarrollo de las mujeres y otras identidades, tiene que ver con la competitividad. Precisamente por esto que veíamos más temprano, de que no todos empezamos del mismo lugar, ni tenemos las mismas posibilidades de llegar a los mismos lugares, sino que en las mujeres encontramos más barreras estructurales para desarrollarse profesional, laboral y como personas. Las identidades tradicionales de género masculinas buscan demostrar las propias habilidades. La educación lleva a los hombres a ser competitivos para alcanzar un estatus laboral o social. Es decir, hay una crianza y hay una forma educativa que reproduce esto. Y en las nuevas masculinidades, entonces, nos encontramos con otras formas de ser y hacer que buscan que cada persona pueda demostrar sus debilidades sin miedo, sus habilidades también, aprovechar el talento de los demás para trabajar en equipo de forma más efectiva sin necesidad de buscar la confrontación. Y una más voy a compartir, para no hacerlo muy extenso tampoco, pero con la imagen exterior me parece interesante mencionarlo. El hombre tradicional tiende a proyectar su imagen hacia el exterior, en esta clara división del mundo de lo público, el trabajo afuera, lo productivo, entre comillas, rentado, y el mundo de lo privado como el hogar, las tareas domésticas. El hombre tradicional tiende a proyectar su imagen hacia el exterior, hecho que contribuye al desarrollo de sus habilidades instrumentales y competitivas, y eso es bueno de cara al trabajo productivo. En las nuevas masculinidades nos encontramos otras cuestiones. Buscan una combinación equilibrada de desarrollo hacia afuera y hacia adentro que contribuye a las relaciones interpersonales y a la gestión emocional. Lo vemos también en las nuevas paternidades, las nuevas formas de cumplir un rol desde la paternidad, en las nuevas, sobre todo en nuevas configuraciones en este sentido. Rob, ¿querés que pasemos rapidito? Estamos a 10 minutos de las 18:30, como para hacer nuestro corte. Nos quedan 2 filminas, así que creo que podemos comentar rápidamente respecto a esto que es parte, digamos, de los ejes de trabajo dentro de este módulo, que tiene que ver con las normas y la responsabilidad social para el desarrollo sostenible, ¿no? Y entonces hay normas IRAM, normas ISO, que de alguna forma van guiando a las pymes en cómo ir trabajando también, o sea, que proporcionan orientación sobre algunos principios, digamos, que tienen que ver con la responsabilidad social, que tienen que ver con el involucramiento de las partes interesadas, también con asuntos que hacen a cómo se involucra interna y externamente en aspectos sociales. Y lo importante aquí es que de alguna forma estas normas se relacionan, creo que algo habíamos visto en el módulo 6, ¿sí? También respecto a la normativa del desarrollo sostenible, y entonces no es muy buena nuestra gráfica porque justamente no es la idea por ahí leerla internamente, sino que
podamos ver la complejidad, ¿no? Y dentro de esta complejidad, ¿sí? Esta integralidad de aspectos que contribuyen a que las empresas cumplan las metas de desarrollo sostenible, en la cuestión de perspectiva de género, de derechos humanos, están ahí adentro, ¿no? Entonces, es importante considerar que todo lo que venimos desarrollando hasta el momento, ¿sí? También contribuye, ¿no? A cuando una empresa piensa en certificar con alguna norma, ¿no? Entonces, son aspectos que son transversales, ¿sí? A la vida de una empresa, entonces por eso queríamos dejar aquí. Ahí está el link, ¿sí? Donde pueden justamente ver la norma ISO 26000, esta es una visión esquemática simplemente, pero la pueden encontrar en ese link que les dejamos ahí. En cada uno de los, como se ve allí, en cada uno de estos cuadros o esferas, responde a un capítulo. O sea, cada uno de esos capítulos tiene un planteo respecto de cómo se puede trabajar e implementar con lineamientos y sugerencias. Así que lo dejamos a disposición, lo tienen en el apunte también, y hay un conjunto de normas en este sentido, que algunas son de adhesión voluntaria, que tienen que ver precisamente con la incorporación de prácticas. En este sentido, la cuestión de la perspectiva de género aparece también vinculada a la cuestión de derechos humanos. Entonces tiene que ver precisamente con el modo en que se construye la responsabilidad social de la empresa para el desarrollo sostenible y con el cumplimiento no solamente de normativa nacional, sino de estándares internacionales también. Bueno, la última cuestión que vamos a trabajar antes de llegar a nuestro corte y después a nuestra actividad, tiene que ver con el acceso al financiamiento con perspectiva de género, ¿no? Normalmente las redes de contacto de las empresarias son de menor tamaño y diversidad, ¿sí? Hay empresas que están dirigidas por mujeres, hay cuestiones donde los porcentajes de los préstamos bancarios, por ejemplo, han aumentado con respecto a la estructura financiera inicial, lo que indica un aumento del endeudamiento, pero no significa una mayor cantidad de capital, ¿no? O sea, esto lo pusimos porque de alguna forma veíamos ya en unos encuentros anteriores que hemos tenido con Marina en otras oportunidades y otro contexto, pero que lo que hablábamos es que normalmente cuando las mujeres quieren acceder a un financiamiento, normalmente no pueden cubrir las garantías que son solicitadas por las entidades financieras, ¿no? Entonces, a veces llevar adelante un emprendimiento de cero, sin apoyo y buscándolo desde el financiamiento, desde bancos y demás, a veces se complica, ¿no? Pero a pesar de ello, ¿sí? En el camino, ¿no? Hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, el Gabinete de Género de la Argentina ha impulsado iniciativas para hacer transversal la política pública con enfoque de género y están plasmadas en el Plan de Desarrollo Productivo. Se trata de un instrumento que ha sido creado por resolución, la 584 del año 2020, y que se enmarca dentro de la ley 26.485, sancionada en el año 2009, que fue la ley con la que arrancamos hoy la clase, ¿no? Entonces, en este momento, el Ministerio de Economía de la Nación cuenta con alrededor de 79 iniciativas con enfoque de género que están en marcha. Las mismas se pueden consultar, ahí le dejamos el enlace, ¿sí? Y los ejes principales de trabajo de estas iniciativas
tienen que ver con el fortalecimiento de los entornos laborales igualitarios, el desarrollo profesional de las mujeres e identidades diversas, la erradicación de las violencias por razones de género, la inclusión financiera, las acciones integrales para la igualdad en el ámbito productivo, también la capacitación para promover la igualdad de oportunidades y la producción de información sobre desarrollo productivo con perspectiva de género. No pusimos aquí el listado de cuáles son las líneas de financiamiento que quizás en este momento están abiertas, pero realmente el Ministerio de Producción en su página web tiene, digamos, a disponibilidad todas las líneas que están abiertas, las que son de ventanilla permanente, las que van abriendo por convocatoria, y bueno, o sea, estamos a disposición también, por ahí si alguien en algún momento ha leído sobre alguna de esas líneas y tiene alguna consulta, obviamente que también estamos a disposición para ello, ¿no?